Hoy vamos a trabajar con la métrica siguiendo el abordaje al género lírico, aquel género que comprende todo lo que es la poesía. Vamos a estudiar cómo analizar la estructura externa y eso comprende empezar a entender y a trabajar lo que es la métrica. Primero que nada definimos la métrica como el conjunto de regularidades formales y sistemáticas que caracterizan la poesía versificada y la prosa rítmica. Es el estudio métrico que comprende tres partes fundamentales: el verso, la estrofa y el poema. Entonces vamos a analizar estas regularidades formales, como dice la definición, con estos conceptos fundamentales que son el verso, como pongo ahí la definición, es la unidad de medida que no agota el sentido, es una unidad de medida, que después vamos a ver cómo se mide, y no agota el sentido porque no necesariamente al terminar un verso la idea que ese verso está intentando expresar va a estar finalizada. No es como un párrafo que cuando yo pongo punto y aparte es porque terminé, completé una idea, sino que el verso se rige mucho más por lo que implica una medida, que ahora en unos momentos vamos a aprender a medir. Después tenemos la definición de estrofa, que es bien sencilla. La estrofa es un conjunto de versos. Y después la definición de poema, en realidad no es la definición, sino siguiendo este análisis de lo externo, el poema comprende la totalidad de la composición, todas las estrofas y con ellas obviamente todos los versos también. Acá les pongo un ejemplo de un poema de Benedetti, que es el que analizamos en clase, ¿verdad? El poema Llanto, que después vamos a trabajar, esta es la estructura de un soneto. Primero ahí les marco lo que es un verso en un poema para que ustedes tengan el ejemplo bien claro, literal, ¿verdad? Es esa línea que se forma. Vieron que no necesariamente se termina de expresar toda la idea. Después el yo lírico sigue explicando por qué quiere decir que el llanto es una forma de estar vivo. Sin embargo, corta en cierto momento, vamos a ver que es por la medida del verso, y sigue en un nuevo verso que va a medir en este caso lo mismo, ahora lo vamos a ver. Luego les marqué allí lo que sería una estrofa, que es el conjunto de versos. Luego tenemos un espacio por aquí que nos va a estar marcando el cambio hacia otra estrofa, y luego les marqué en esta llave más grande lo que abarca todo el poema, que va con el título también, y el autor, allí la referencia al autor, que es Mario Benedetti. Todo eso es el poema. Ahí tienen bien delimitado cada parte de la estructura externa de un poema. Ahora vamos a abordar cómo medimos los versos, porque habíamos visto que el verso es una unidad de medida. Bueno, entonces, ¿cómo la medimos? ¿Por centímetros?, pregunto yo por ahí. ¿Por el espacio que ocupa en el renglón? Dependerá de la letra del que escriba, ¿verdad? Del tamaño de fuente, si fuera en una computadora. Entonces, no, esos parámetros no nos servirían. Entonces lo vamos a medir por la cantidad de sílabas. Porque la cantidad de sílabas que un verso tenga es uno de los elementos que determinan su ritmo. ¿Por qué un poeta decide cambiar de un verso a otro? Bueno, porque está utilizando un ritmo determinado, y ese ritmo se lo da la cantidad de sílabas que él mismo tenga, además después de la rima y demás, que también son conceptos que vamos a ir abordando. Entonces vamos a practicar con este verso que es el primer verso del poema que ya vimos más adelante. El llanto es una forma de estar vivo. Vamos a ver, ahí lo tenemos todo dividido
vamos a ver cómo es parte por parte, ¿no? Como cuando íbamos a la escuela. El llanto es una forma de estar vivo. ¿Tá? Por ahí al medio se había colado una M de más, después se corrigió. Bueno, con esta división así, el verso nos daría 13 sílabas, mediría este verso, pero vamos a tener que estar atentos a algunas particularidades cuando medimos un verso. Y ahí les escribí, cuidado, separamos por el sonido, no por lo que vemos. Si estamos hablando de ritmo, el ritmo es algo que nosotros percibimos con el oído. Entonces, cuando separamos en sílabas, vamos a separar, en el caso de la métrica en poesía, vamos a separar por lo que escuchamos, no por lo que vemos. Entonces, si dos letras tienen el mismo sonido, van a estar unidas. Y acá me estoy refiriendo, ¿tá? Y marco que esta forma está mal dividida, y les marco los dos ejemplos en los que no deberíamos haber separado. ¿Por qué? Porque las vocales, cuando nosotros las pronunciamos, no realizamos una pausa, una separación que me marque un ritmo distinto. Entonces, cuando yo voy a estar midiendo la métrica de un verso, cuando me encuentre con esta situación de vocales unidas, ¿verdad? No voy a separar la sílaba porque va a estar sonoramente unido, ¿tá? Nosotros no decimos de estar, sino que usamos la misma E, ¿tá? Y eso nos pasa con todas las vocales, por más que no sea la misma vocal. Y ese es el concepto de sinalefa, que viene por aquí. Siempre que una palabra termine en vocal y la siguiente comience en vocal, unimos las sílabas. Esto significa contamos solo una sílaba, ¿tá? Y pongo ahí la precisión de que esta regla incluye la letra Y cuando se utiliza como nexo copulativo, es decir, cuando estoy utilizando la Y como I, ¿tá? Como es el caso de esta misma frase por aquí, copulativo I, también funciona cuando hay interpuesta una H, porque tenemos que recordar que vamos a medir un verso por cómo suena, no por cómo lo veo. La Y como nexo copulativo suena como una vocal, la I, y la H no suena. Por lo tanto, acá tendríamos otro ejemplo cuando dice cuando hay. Acá tendríamos, si nosotros lo fuéramos a medir en un verso, hay una sinalefa igual, aunque la H sea una consonante, pero esta consonante no suena y nosotros dividimos los versos por el sonido, ¿tá? Luego tenemos acá otras reglas de la métrica a tener en cuenta que yo les agregué, y que son: siempre que el verso termine en una palabra esdrújula, y acá van a tener que repasar los conceptos de esdrújula, grave y aguda. Bueno, siempre que la palabra final del verso sea esdrújula, vamos a restar una sílaba al verso. ¿Vieron donde nos daba 13 el primer verso, que al finalmente nos va a quedar en 11 porque habían dos sinalefas? Bueno, si fuera esdrújula la última palabra, le restaríamos una sílaba. Y siempre que el verso termine en aguda, es decir, la última palabra sea una palabra aguda, le sumamos una sílaba al verso. Y esto también tiene que ver con la sonoridad de nuestra lengua española, ¿verdad? El castellano, que tiene una predominancia de palabras graves. Entonces, cuando buscamos hacer que el ritmo de un poema sea parejo, sea estable, tendemos a leer la última palabra del verso como si fuera grave. Entonces, para hacerla grave, cuando termina en esdrújula, restamos una sílaba. Todo esto es, obviamente que no vamos a borrar la última sílaba del verso, sino que es para medir la métrica. Y cuando termina en aguda, se suma una sílaba
también imaginaria, no es que le vamos a agregar letras al verso, sino que se le suma una sílaba como un espacio que me genere que esa letra, que esa palabra aguda suene, tenga un ritmo como si fuera una palabra grave. ¿Tá? Esa es la explicación, son reglas de la métrica que no podemos evadir, así se hace, así componen también los poetas, y bueno, es algo que se practica. Ahora les voy a dejar también con este video la tarea de medir más versos del mismo poema para ir practicando. Y bueno, son estos 3 conceptos de la sinalefa y estos 2 que les dije acá de la palabra esdrújula o aguda, conceptos que hay que memorizar y que luego con la práctica se interioriza. Más adelante vamos a empezar a trabajar con el concepto de la rima, pero eso quedará para otro video.